Buenas tardes y bienvenidos sean ya a la clase número 6 sobre la asignatura de Economía de la Salud. La semana pasada quería compartirles sobre un ejercicio, ya que en la clase pasada, en la entrega de la última tarea, me explicaron ya prácticamente el vínculo entre la oferta y la demanda escrita, pero hoy quiero que más o menos la entendamos a nivel práctico. Voy a proceder a compartirles la pantalla y me dicen si la ven. Espero que sí. ¿Sí? La ven. Sí, doctor. Solo me confirman. Sí se ve, Sí doctor. se ve. Ok. Cuando ustedes encuentren un caso así, se lo van a plantear de la forma como está el ejemplo. El ejemplo está hecho sobre un hospital que se quiere implementar y es mexicano, pero se puede aplicar acá. Se supone que un hospital, le voy a leer acá, suponemos que el hospital pertenece a la red sanitaria Z y ofrece los servicios a un segundo nivel, a una población abierta y cuenta con esta infraestructura. Entonces estamos hablando de que esto de acá, los consultorios, los quirófanos, el equipo, todo esto es el portafolio de servicios. ¿Ya? Entonces estamos hablando de la oferta, o sea, ¿qué es lo que oferta la institución sanitaria? ¿Verdad? Y para el caso del ejemplo, tenemos consultorios, tenemos dos de ginecología, dos de ortopedia, y de ahí solo uno de pediatría, uno de cirugía general, cirugía, aquí está equivocado, de medicina interna, uno de cardiología y uno de geriatría. Tiene cuatro quirófanos y como equipamiento, él ofrece rayos X, mamografías, ultrasonografías, tomografías, toma de electrocardiógrafo, laboratorio clínico y endoscopías. Cuenta con 70 camas sensables para hospitalizaciones y 15 camas no sensables para el servicio de urgencia. Cuando ustedes vean que les hablan sobre camas sensables y camas no sensables, ¿alguien sabe qué es, por qué se pone así? Cama sensable y cama no sensable. Si no, Porque dígame, 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 dígame. tengo entendido que son las camas que se tienen disponibles en el hospital para brindar la atención. Sí, pero unas son sensables y otras las clasifican, la forma de clasificarlas es como sensables y no sensables, aunque las dos se brinden siempre dentro del hospital. Entonces, cuando ustedes encuentren cualquier estudio, porque así como les he dicho en lo que es largo de la asignatura, ustedes se van a topar con este tipo de estudios. Entonces, cuando ustedes vean que se refieren a camas sensables, entonces acuérdense que se están refiriendo a camas que por lo general están dentro del servicio de hospitalización. Sí, quiero ver el chat. Ok, sí, sí, tiene razón Michelle, sí. Eh, son camas, cuando hablan camas sensables es para hospitalización. Por lo general estas se ubican dentro de los servicios, ya sea de medicina interna, cirugía, y son controladas por un centro de un área de admisión y donde el paciente va a permanecer mucho tiempo encamado, ¿sí? Por ejemplo, por lo menos tiempo indefinido, ¿sí? Entonces ahí es cuando hablan sobre camas de hospitalizaciones y camas sensables, ¿sí, Milton? Buenas tardes, doctor, compañeros. No, entonces serían aquellas camas que a donde se cuentan los días de estancia intrahospitalaria, básicamente, Exacto. ¿verdad? Sí, 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 Ok. sí, sí. Donde va a permanecer el paciente durante tiempo indefinido. Entonces, cuando les hablen así, a eso se refieren con camas sensables. Cuando les hablen sobre camas no sensables, por lo general les están hablando de servicio de urgencia, servicio de emergencias, ¿sí? Porque por lo general son aquel tipo de cama que se utiliza como apoyo al tratamiento, o sea, que el paciente va a permanecer un cierto tiempo ahí cumpliéndole algún tipo de medicamento, mientras está acostado, mientras se hace el diagnóstico, ¿sí?
pero son camas de paso, que de hecho la misma cama pudiese ser utilizada por 3, 4, 5 pacientes durante el mismo día. ¿Sí? Entonces, cuando les hablen de camas no sensibles, estamos hablando casi que del servicio de urgencias. Sí, vamos a seguir. Eh, y aquí ya es parte ya del ejercicio. Estamos hablando que en las consultas externas, el horario de servicio, y aquí les dan los datos. El horario de servicio es de lunes a viernes. Consulta externa solo hay de lunes a viernes. El hospital obviamente está abierto a las 24 horas, pero consulta externa son consultas programadas. De hecho, aquí lo dicen en el ejemplo. El horario de servicio es de lunes a viernes. Solo trabaja de ocho a 12, 13, 14, a 2 de la tarde, ¿sí? Atendiendo a pacientes por medio de citas que se programan en un día sin especificar hora de atención. Son pacientes citados para ese día y que el tiempo de espera, por aquí se lo dicen, con el fin de conocer la situación actual de cada servicio, se recomienda estirar el tiempo de espera. Aquí se los dan ya los pacientes que incurren para recibir una consulta. Para este caso se supondrá que el tiempo de espera en promedio es 1 hora y media, son 90 minutos. Si se estima que para la especialidad, y aquí ya empezamos a calcular. Sí, de hecho, si quieren, saquemos la calculadora porque sí necesito que hagamos los ejercicios. Para la especialidad de pediatría, eh, acuérdense que lo que queremos es sacar al final la capacidad óptima anual, que la capacidad óptima anual es la capacidad que cierta área está, valga la redundancia, capacitada para prestar el servicio durante todo el año. ¿Sí? Eso es la capacidad óptima anual. Entonces, lo que necesitan saber para sacar una oferta de un centro de salud es la capacidad óptima anual. Entonces, primero lo que aquí les dan los datos. Se estima que para la especialización de pediatría dura un promedio de 20 minutos, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuánto es la producción diaria, ¿sí? Entonces, si nos están diciendo que la consulta dura 20 minutos, entonces al día se podrán realizar estas 18 consultas, ¿sí? ¿Cómo llegamos a ese dato? Y eso es lo que quiero que aprendan. Si tenemos 20 minutos, lo primero que necesitamos es saber cuántas consultas se pueden dar por hora, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos eso? Primero, 60 minutos tiene la hora. Sí, si quieren saquen la calculadora, les doy tiempo o con el teléfono lo podemos hacer. 60 60 minutos tiene la hora. Tenemos 20 minutos que dura en promedio una consulta y lo que necesitamos saber es cuántas consultas se pueden dar al día. Entonces dividimos esos 60 minutos que dura la hora entre los 20 minutos. ¿Sí? Nos dan tres consultas por hora. Podemos hacer. Ahora, ¿cuántas horas da el centro que estamos estudiando? O sea, la especialidad de pediatría. Ya nos habían dicho anteriormente que en promedio el horario de atención es de 8 a 14. ¿Cuántas horas hay aquí? Si quieren me van siguiendo. Si voy muy rápido me detiene. De 8 a Seis 14, horas. 6 6 horas. horas. 6 horas. 6 horas. Exacto. Entonces, el número de atenciones por hora que nos dio aquí, que era 3, lo vamos a multiplicar por el número de horas que todo el centro da. ¿Sí? Ujú. Lo multiplicamos por 6. En 18 Y ese, consultas. y ese dato que nos da es el número de consultas, o sea, es la producción diaria, ¿sí? Y aquí porque está sumamente simplificado todo, y aquí solo es un consultorio. Pero si tú póngale que tuviéramos nosotros 5 o más consultorios, pero ya tenemos la producción diaria por consultorio, o sea, esas 18 consultas sería por consultorio. Entonces, si tuviéramos 6 consultorios, solo multiplicaríamos la producción diaria de un consultorio por el número de consultorios que tengamos. ¿Sí? De hecho, el otro ejercicio sí trae eso. Va, entonces, si tenemos las 18 consultas, entonces
se considera que al año se van a elaborar 254 días. Estos son los días laborales viables, o sea, son de los 365 días, ¿cuánto ya quitando vacaciones y quitando todo? Son 254 días. Entonces, como ya tenemos la producción diaria, pues necesitamos saber cuál es la producción anual, ¿sí? Y esa producción anual, esos 18 que tenemos, las 18 consultas por día, las vamos a multiplicar por los días laborales, que son por 254, nos van a dar un total de 4.572 consultas, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta, acuérdense que lo que estamos buscando es la capacidad óptima anual, ¿sí? Entonces, si me van siguiendo, 4.572 consultas, estamos hablando de el 100% de las consultas que se pudiesen dar en esa área, ¿sí? O sea, estamos hablando de la capacidad no óptima, sino que la capacidad anual, completa, ¿sí? Es para lo que está fabricado, o sea, para lo que está hecho el área, ¿sí? Pero acuérdense de esto, que en el caso de los hospitales de segundo nivel, siempre se va a aplicar un factor. Este factor, para el caso de los hospitales, depende del área, es de 0,85, ¿sí? Con el objetivo de determinar la capacidad óptima del hospital y asegurar el correcto funcionamiento. ¿Por qué creen que se hace esto de la capacidad máxima y aplicar un factor de descuento? Por Porque no alguna podemos estar en ausencia o capacidad algún. máxima. Exacto, excelente, sí, por eso se hace. Porque si estamos aquí acabando de sacar con estos 4.572 conseguimos la capacidad total, o sea, la capacidad anual para lo que está hecha el área. Entonces, pero no siempre se va a dar, siempre van a haber errores, por A o B razón un paciente se extendió mucho la consulta, un paciente no llegó a la consulta, no se llegó a esos 18 consultas diarias, ¿sí? Siempre hay factores que pueden determinar. Entonces, para conseguir la capacidad óptima anual, siempre hay que restarle por ejemplo, en el caso de estas que son programadas, que por lo general son las de consulta externa, el 0,85 y para las de urgencias es el 0,80 porque acuérdense que el servicio de urgencias no trabaja en base a consultas ya previamente citadas, sino que es a demanda, o sea, lo que vaya llegando, ¿sí? Entonces ahí el margen de error es un poquito más grande y ya solo se estima el 0,80, ¿sí? Entonces, cuando multiplicamos este valor de 4.572 consultas por el 0,85, entonces nos da ya el valor real. La capacidad óptima anual para el servicio de pediatría sería 3.886 consultas y esa sí ya es la capacidad óptima anual. No sé si entendieron acá. Si entendieron, pasemos al siguiente, que es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿para qué les va a servir esto? Porque este ejercicio que hicimos solo con el área de pediatría, hay que repetirlo con las demás áreas, con todas las demás áreas. Por ejemplo, si aquí porque ya está simplificado y ya está sacado, pero nosotros lo podemos sacar. Si tenemos que para el consultorio, lo podemos hacer. Corremos aquí y nos vamos, ginecología y obstetricia. Tiene dos consultorios, el número de horas efectivas al día no va a variar porque él solo atiende 6 horas al día. Lo que sí puede variar es el número del tiempo, el tiempo promedio en minutos que se tardan las consultas por especialidad. Entonces, esto ya se lo dan acá, y aunque no lo tuvieran, esto es fácil de sacar. Por ejemplo, en una semana, si no les dieran este dato, ustedes lo pueden sacan el promedio de atención en una semana, cuánto se tardaron y hacen un promedio y les da el tiempo promedio en minutos. En ginecología se estimó que es el 21, ¿sí? Entonces, primero lo que necesitamos es saber de esos 21 en horas. Entonces, 60 que tiene la hora entre 21 nos da a 2,85 consultas por hora, ¿sí?
Entonces, este 2.8571 y muchos decimales, pero 2.85 o 2.86 se podría poner. Pero eso lo vamos a multiplicar por las 6 horas que tiene el servicio, nos da 17.14. Y esos 17.14 lo vamos a multiplicar y aquí ya varía. Porque como ese 17.14 estamos hablando de la producción de consultas por día, pero tenemos dos consultorios. Perdón, fue por consultorio, pero tenemos dos. Entonces vamos a multiplicar esos 17.14 por 2 y ahí sí ya nos da el dato de cuántas consultas al día se pueden dar en ginecobstetricia. El dato real, si lo han ido siguiendo en la calculadora, da 34.2857, pero en el número de consultas no se puede poner un dato de 30, porque no vamos a decir 34.28 consultas, o sea, siempre, ahí sí son números redondos, redondos, redondos. ¿Sí? O los aproximan un poquito o les quitan, pero siempre en el caso de aquí, 34.28 tendría que ser 34. ¿Sí? Entonces ya alcanzamos a llegar a este 34. Para averiguar la capacidad óptima anual, vamos a multiplicar este 34 por los 254 días. 34 por 254 días laborales nos da, ¿cuánto nos da? 34 por 254 días laborales. 18.796. No, 34 por 254. 8.636. Exacto. Falta una cosa ahí. Hoy hay que multiplicarlo por el factor. Multiplíquenlo por el factor y les da 7.340. 0.6. Ajá. Entonces aquí, vean este dato de acá. Acaban de sacar este dato. Los 7.000, porque siempre hay que aproximarlo. Acuérdense que aquí en esto al sacar la capacidad óptima anual, siempre, siempre, siempre números redondos, siempre números redondos. Porque aquí no se pueden poner decimales, por ejemplo. Entonces serían 7.340, aproximado a 341. En el caso de pediatría, que fue el que sacamos anteriormente, de 3.886, y así lo podemos ir replicando por cada uno, ¿sí? Siempre, aquí porque está simplificado, ya les dan el tiempo promedio de la consulta. Entonces, si ya les dan el tiempo promedio de la consulta, solo habría que sacar, si tarda 20 por hora y lo multiplican por 6, de ahí por los 254 días laborales y por el punto 85 y les van quitando todos estos datos de acá. Al final, lo que hacen es la sumatoria de todas y cada una de las áreas de consulta externa y les va a dar la capacidad productiva eh, óptima anual de toda el área de consulta externa. Y aquí ya la tendrían. 20 al hacer cada uno de los ejercicios y la sumatoria les da 29.579 y esa es la capacidad óptima anual de todo el servicio de consulta externa. No sé si aquí quedó claro, ¿sí? Para que nos pasemos a los demás. Cirugía. Aquí estamos hablando de cirugía, es diferente. eh, por eso se les puse el ejemplo de cirugía, porque aquí va por quirófano. Entonces, lo que quieren sacar ustedes es cuánto es la capacidad óptima anual del servicio de quirófano. Entonces, tenemos 4 quirófanos para cirugías. Y esto funciona en las 24 horas del día porque funcionan tanto para emergencia como para cirugías electivas programadas, ¿verdad? Entonces, la capacidad productiva efectiva es de 16 horas. Esto está calculado ya por los tiempos en que se llama tiempo muerto, donde en todo lo que lo lavan, lo desinfectan, entre cirugía y cirugía, ¿sí?
Entonces, la capacidad productiva de cada quirófano es de 16 horas y se realizan en promedio 3.5 intervenciones, ¿sí? Entonces, aquí ya con todos estos datos ya pueden sacar ya la capacidad productiva, porque tenemos 4 quirófanos. Si multiplicamos 4 por 3.5, porque 3.5 son las cirugías en promedio, ¿sí? Que se realizan en las 16 horas. Y eso lo multiplicamos por los 254 días laborales, nos da 3.556 y esto lo vamos a multiplicar por el 0.85 y nos da 3.022.6. Aproximado 3.023. ¿Sí, Melanie? Aquí en la productividad sí lleva decimales porque, por ejemplo, asumiría yo, no todas las cirugías duran lo mismo, como en la consulta que sí podríamos estimar que todas pueden durar 20 minutos, por ejemplo. Mm, En sí, cambio, cirugías hay unas más complejas que otras y por eso asumo yo que la productividad tiene un decimal. exacto. Sí, 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 Ok. exacto. Por eso es que lleva decimal. Aquí sí lleva decimal. Pero en el dato final, si se fijan acá, son 3.020. No es el dato, si lo han ido haciendo aquí en la calculadora. De hecho, no les da este dato, de hecho les da 3.022.6. Pero ahí en ese hay que, siempre hay que aproximarlo. Siempre. Entonces les da 3.023. Para el servicio de auxiliares de diagnóstico, aquí podríamos sacar el de laboratorio. En el hospital ofrece servicios de auxiliares, opera 8 horas al día, al igual que los otros servicios, se debe calcular el tiempo promedio. Sí, va, esto es lo que vamos a hacer ahorita. En el ejemplo, en el laboratorio clínico, tiene 5 salas para tomas de muestras, lo que permite lograr una toma cada 5 minutos por sala. Acuérdense que son 5 salas. Entonces, para sacar el laboratorio, primero necesitamos saber cuántas tomas se pueden realizar por hora. Entonces, si cada una se toma 5 minutos, entonces dividimos 60 minutos entre los 5 minutos por toma. Entonces tendríamos un total de ¿cuánto? 60 entre 5. Acuérdense que aquí ya les están dando el dato de los 5 minutos. 5 minutos de entre paciente y paciente por toma de muestra. 60 minutos tiene la hora. Y lo que necesitamos saber es cuántas tomas se pueden hacer por hora. 60 entre 5 les da 12. ¿Sí? Ahora, ya tenemos el dato que tenemos 12 tomas de muestra por hora, pero tenemos 5 salas. Entonces ese dato de los 12 lo vamos a multiplicar por las 5 salas. Entonces nos da este dato de acá. Ya tenemos cuántas tomas de muestras se pueden realizar en todo el laboratorio. Son 60 muestras las que se pueden tomar en el laboratorio, ¿sí? Ahora, por hora. Pero aquí les dicen y hoy que hay que saber cuántas horas trabaja el laboratorio, tomando muestras que no sean de emergencia, ¿verdad? Tomando muestras programadas. Tenemos 8 horas al día que trabaja el laboratorio. Entonces, tenemos que multiplicar esos 60 por 8 y nos da 480. Esas 480 son es la productividad diaria. O sea, cuántas tomas de muestras se pueden tomar al día, ¿sí? Pero necesitamos cuántas muestras se pueden tomar al año. Entonces vamos a multiplicar esas 480 del día y las vamos a multiplicar por 254. Y ahí sí ya nos da un dato de 121.920. ¿Sí? Y esto lo vamos a multiplicar por el factor que es 0.85. Y ahí sí nos da un dato, de hecho nos da un dato exacto, que es exactamente este dato.
¿sí? No sé si hay dudas acá. Si lo ven de un punto de vista, todo va desde lo micro hasta lo macro. O sea, siempre lo primero que tienen que hacer es averiguar cuánto produce al día. Perdón, cuánto produce por hora. Después, cuántas horas al día. Y sacan la productividad diaria. Después de eso, lo van a multiplicar por los días laborales viables, o sea, por los días laborales, no todos, no los 365, sino que los propios que elabora. Y después de eso, ya solo por el factor, ya sacan la capacidad productiva anual. Sí, les quedó claro este de aquí. Y nos pasamos acá. Aquí estamos hablando del servicio de rayos X, ya son servicios auxiliares de diagnóstico, que igual aquí ya le dan todos los datos. eh, Tenemos el número efectivo de diarios, la duración en promedio. Este es exactamente igual. Se multiplica, la duración en promedio son 30. El número de salas solo es una sala. Entonces, 60 entre 30 va a dar 2 por un consultorio y de ahí lo van a multiplicar por las horas laborales, que son 8. Al final sale 16 para el caso. De hecho, aquí le dan ya el dato. Cuando se lo den así de simple, ya de una sola vez. Si ya tienen, acuérdense que lo que necesitan es saber cuánto es al día. Aquí ya está simplificado y ya se lo dieron. Yo les estoy enseñando la manera de cómo sacarlo por si no se lo dan. Pero en el caso de aquí que ya se lo dan, ¿cómo sería para llegar a este 3.454? Asumiendo que ya les dan este dato, que ya este dato es el que necesitan ustedes. ¿Alguien? Se multiplica el número de servicios, espérame. Aquí asumamos que ya le dan el dato. O sea, de hecho, el cuadro se lo dan tal y como está ahí. Ujú. La forma que les he venido, les he venido explicando es asumiendo que no les dan este dato, o sea, asumiendo que este dato de número de servicios al día no existe. Entonces, la forma de cómo sacarlo es como les he venido enseñando, pero si ya les dieran el cuadro acá, aquí les están diciendo que este 16, este 24, aquí les está diciendo que tomaron 16 rayos X al día. 24 mamografías, 24 ultrasonografías, 60 tomografías. O sea, aquí está ya el dato de cuántas han producido al día. Ajá, se multiplica por los números de hábiles de días Ujú, por año ujú. y luego se Exacto, multiplica por 0,85 exacto, por el factor. para... Ujú. ¿Perdón? Ajá, por Exacto, el factor. exacto, exacto, exacto. Tal y como lo mencionó Marlene, así es de sencillo. Por lo general se los van a encontrar así. Les van a dar el dato así en cuadros y se los van a dar así, tal y como los están viendo aquí. Y de hecho, probablemente cuando se encuentren los estudios económicos lo van a encontrar así. Pero lo que más me interesa es que ustedes sepan qué significa este dato. La capacidad óptima anual es la capacidad que el servicio de rayos X está para lo que está hecho. O sea, la capacidad, si ustedes encuentran que y quieren evaluar este servicio, no es que ya lo tengan, porque aquí es que lo quieren implementar, ¿sí? Pero en el caso de que ya este hospital ya esté funcionando, y quieren ver qué tan productivo es o qué tan cercano está para la capacidad que está hecha, entonces solo sacan este dato y ya lo tienen y ya solo comparan el dato real que les dio contra este dato y van a saber qué tan productivo ha sido, qué tan lejos está de producir lo que tendría que producir, ¿sí? Y para eso les sirve, les sirve esto. En el caso de hospitalizaciones, es igual. El hospital cuenta con 70 camas sensables, las cuales pueden ser utilizadas todos los días al año, obviamente, porque son pacientes para camas para pacientes que estén hospitalizados. Entonces ahí que cambia, porque como están hospitalizados y las camas pueden ser ocupadas independientemente de cierre, ya no dependen de consulta externa, por ejemplo, que se cierran los servicios. Entonces aquí se multiplican las 70 camas
por los 365 días, siempre por el punto 85. Acuérdense que cuando lo multipliquen por punto 80 solo es porque están evaluando un servicio o algo que se dé dentro del servicio de emergencia. Y de hecho es el siguiente dato que va, o sea, el siguiente ejemplo. Aquí cuenta con un servicio de urgencias, hay 12 camas no sensibles y aquí para conseguir la capacidad óptima del servicio de urgencia es a partir de la disponibilidad de médicos. En este servicio son 24 horas y hay 2 médicos por cada turno para atender urgencias y se considera que cada paciente requiere 30 minutos para ser atendido. Entonces, por hora, se supone que cada médico podría haber dos pacientes. Entonces, aquí ya les dieron el dato, pero para sacarlo sería los 2 pacientes que puede ver el médico, ¿sí? Pero aquí estamos por médico, pero son dos, ¿sí? Entonces, primero sacaríamos 60 entre 30, obviamente van a ser dos, que son dos pacientes, pero son 2 médicos, ¿sí? Este 2 no son los pacientes que está viendo, sino que el número de médicos puede haber sido 5 6 lo que estén. Pero aquí es para sacar el número de pacientes por hora. 60 minutos entre 30 que se tarda por atender cada uno, les da 2. Por 2 4, ¿eh? Ya tenemos 2 por 2 4. Y si multiplicamos esos 4, se refiere a la producción por hora. Pero el servicio de urgencia trabaja las 24 horas. Entonces, por 24 nos dan 96. Por los 365 días del año, porque urgencia no se cierra, nos dan 35.040 y eso lo multiplicamos por el 0.80. Aquí sí hay que, ya cambia, porque así, aquí sí se va a multiplicar por el 0.80 y nos da 28.032, que son el número de la capacidad productiva del servicio de emergencia. Creo que aquí estamos bien, ¿verdad? Eso es en cuanto a la oferta, ¿sí? Aquí aprendieron ya a sacar todo lo que es la oferta. Al final les va a salir un cuadro igualito al que hemos estado viendo. Y en cuanto a la demanda, eh, acuérdense que este es un ejercicio de un hospital que no está funcionando todavía. Entonces necesitan la zona de influencia y que hay una población abierta de 200.000, de las cuales 15% se atiendan en hospital privado. Entonces, si el 15% prefieren en hospital privado, esa ya no es población abierta. Cuando ustedes oigan hablar de población abierta, les están hablando la población potencial de consulta en un centro hospitalario, ¿sí? Para el cual ustedes quieren, por ejemplo, en este que quieren abrir este hospital, ¿sí? Entonces la población abierta ya están excluidos como los que se atienden en cualquier otro lado que ya no pueden, que por A o B razón van a preferir atenderse en otro lado y no en el hospital que ustedes van a abrir, ¿sí? Entonces, aquí ya le dan para determinar la demanda actual, se utilizaría información histórica disponible por el número de pacientes que se atendieron por cada tipo de servicio médico en la zona considerada. Esto es un ejercicio que se hace. Si ya le quitamos el 15% a 200.000, nos da 170.000. Esta es la población abierta, es la población potencial que pudiese consultar en el centro que vamos a abrir, ¿sí? Entonces, como no tenemos datos porque este hospital no lo hemos abierto, entonces se agarran las consultas de centros que estén dentro de las mismas áreas geográficas y que sean similares al que nosotros queremos abrir, ¿sí? Para dicho caso, los indicadores se calcularán por medio de la división del número de pacientes atendidos. Es lo que hicieron aquí. Este es el Seguro Social de México prácticamente. Y exacto, o sea, lo que les estaba mencionando, agarraron ese hospital que trabaja casi que lo mismo, y entonces la población abierta acá, aquí porque ya hay indicadores por cada servicio. Sí, esto es para facilitarlo, entonces facilitar la demanda. Entonces, para sacar la demanda, simple y sencillamente el indicador de servicio lo multiplican por ejemplo, para ginecobstetricia es de 0.057 por la población abierta, que es los 170.000, les da los 9.690.
La demanda es un poco más sencilla, porque por lo general existen indicadores. Para la oferta no, porque la oferta ahí depende. En cambio, la demanda por lo general hay indicadores, entonces solo van a multiplicar el indicador por la población abierta y le van a ir dando los diferentes datos. Les van a ir dando los diferentes datos y de ahí hacen la sumatoria total. Y aquí estamos hablando de todo eso. Acuérdense que esto era consulta externa, este son los quirófanos, eh, estos son los servicios auxiliares de diagnóstico, este es emergencia y esta es hospitalización. Cada uno tiene indicador y cada uno de los indicadores lo vamos a ir multiplicando por la población abierta del área de influencia geográfica donde vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? O donde vamos a abrir el consultorio. Al final tenemos el número de consultas por cada servicio y, y el número en promedio de hospitalización, todo. ¿Para qué creen que serviría todo esto que hemos hecho ahorita, todo este ejercicio? Porque al final van a tener los dos cuadros, porque ustedes lo hicieron o se lo dieron, ¿verdad? ¿Para qué creen que serviría? Acuérdense que estamos viendo la oferta y la demanda. Buenas tardes, maestro y compañeros. Para planificar los servicios a ofrecer y con cuánto personal se cuenta, es para ver que si el personal que tengo alcanza para cubrir la demanda que voy a tener, para los insumos que se van a comprar, para hacer el balance o la inversión que se va a hacer en infraestructura, en equipo médico, en personal administrativo para gestionar, digamos, todos los elementos que intervienen en una construcción, digamos, o un aparataje para poder planificar una planificación estratégica para un año, por ejemplo. Exacto, para eso les serviría. Y principalmente, a grandes rasgos, lo que están sacando es la oferta. O sea, cuánto mi establecimiento de salud ofrece y cuánto realmente me demanda, ¿sí? O cuánto en este caso, que acuérdense que no existe, es cuánto me podría demandar, ¿sí? Entonces, lo que me serviría es principalmente para hacer el contraste entre la oferta y la demanda, ¿sí? Porque ahí me podría dar el dato de qué servicios están sobresaturados o qué servicios están subutilizados para hacer todas las intervenciones que el compañero Carlos mencionó. Pero lo primero que tienen que saber es si están saturados o no están saturados. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo le había No. levantado, doctor. Sí, No solo era quizás para agregar, complementar lo que Carlos decía, que a la larga sería ver si valdría la pena invertir en ese proyecto, básicamente. Solo eso para agregar exacto. eso. O para obviar áreas. O sea, que depende hay áreas que, por ejemplo, hay sobresaturación, o sea, hay mucha oferta en el área, pues. O sea, por ejemplo, que póngale que al hacer este ejercicio le salga que un servicio X, por ejemplo, geriatría. Hay muchos servicios de geriatría ofrecidos por muchos hospitales cercanos, entonces la demanda que va a llegar a mi centro va a ser muy mínima. Entonces tal vez lo que me correspondería a mí hacer es no meterme en esa área. Y tal vez en vez de meterme en esa área, ofrecer algún otro tipo de servicio que tal vez me va a ser más rentable. ¿Sí? Mm. Entonces, al final de los dos cuadros, ustedes van a poder hacer esto. Y ya es el cruce. Es lo que yo les decía, lo que van a hacer es el cruce entre cuánto era la oferta y cuánto era la demanda potencial. ¿Sí? Aquí dice demanda potencial, o sea, son los que potencialmente podrían llegar. Entonces, si ginecobstetricia está ofreciendo 7.341 consultas anuales y la demanda potencial que podría llegar a mi establecimiento es de 9.690. Hay saturación significa que si la demanda supera la oferta o al contrario. Entonces, en este caso, estoy ofertando 7.341 consultas y la demanda potencial que me podría llegar sería 9.690.
no estoy cubriendo lo que la demanda me podría generar. Entonces, tengo una saturación. O sea, el servicio estaría saturado. Habría demanda que yo no puedo. Entonces, lo que me convendría es subirle acá, ¿sí? Y así lo vamos a ir viendo uno cada uno. ¿Sí, Carlos? Fíjese Sí, que Carlos. en este momento estoy analizando algo en este Ujú, sentido. Es muy bonito lo que usted nos ha enseñado, digamos, o nos ha mostrado y nos ha ido diciendo paso a paso cómo se obtiene, por ejemplo, una demanda. ujú, Pero, por ejemplo, me llama la atención que las instituciones, tal vez no públicas, sino, digamos, que ofrecen servicios que son de corte, tal vez ONGs o de corte privado, cada año que pasa, por ejemplo, exigen metas superiores al año que recién termina. Por ejemplo, si, por ejemplo, tienen 20 médicos que ofrecen, que este año dieron, digamos, vieron 1000 consultas o 2000 consultas, el otro año hay que aumentarle a ese número de consultas un 15% más. ujú. Y entonces a lo que yo, en la mayoría de establecimientos, lo que no se entiende es que con poco personal hay que trabajar el doble y el siguiente año hay que subir otro 15% más. Entonces, si las personas que planifican, que muchas veces no son gestores médicos, sino que son, con las disculpas de caso, personas que se dedican al marketing o a sacar números o a sacar dinero, cómo, digamos, o sea, cómo empatizar, digamos, el aspecto económico con los servicios de salud, porque el personal, digamos, se sobresatura de trabajo y las metas nunca se cumplen, porque alguien dice, pero si vimos 500 consultas este año, no vamos a ver 1000. Apenas vimos con 500 consultas, mucho menos vamos a ver 1000 consultas el otro año. Y nosotros, por ejemplo, como personal de salud, no somos, por ejemplo, no llevamos pacientes, por decir algo. O sea, no es culpa de nosotros que, por ejemplo, un servicio no se llene, por ejemplo. Excelente y bien mencionado. Y eso es parte de lo que vamos a hablar en la clase de hoy, parte del presupuesto, porque ese es un tema árido, o sea, el que acaba de tocar Carlos, o sea, es un tema prácticamente solo de ajuste presupuestario, o sea, cuando, lo vamos a ver ahí en el presupuesto, pero que cuando el gobierno asigna presupuestos a ciertas instituciones de gobierno, les asigna cierto tipo de cierta cantidad. Y esa es la cantidad que se supone que esa institución tiene que gastarse. Entonces, cuando ya sale que el presupuesto de vengado, o sea, el propio que gastó la institución, por lo general tienden a gastárselo todo, a como dé lugar, porque si no lo hacen, entonces pueden ser sujetos a recortes presupuestarios, o sea, que ya el otro año ya no les van a dar la misma cantidad. Entonces, se ha llegado como a normalizar, entre comillas, que subirle, o sea, se limitan no a hacer estudios económicos, y ese es un gran, grave error, sino que simplemente, así como dice Carlos, limitarse a decir, para el otro año pidamos el 10 o el 15% más del presupuesto que nos dieron el año pasado y eso es lo que pedimos para el año que viene. Y ya, y se acabó. O sea, no hacen un estudio real y ese es un error. Sí, Milton. Entonces, es ahí donde viene, porque eso es lo que me había quedado es la interrogante de ese punto 85. Entonces, básicamente, para empezar, cuando se habla de ese punto 85 es que tiene que cumplirse una meta del 85% de lo Ujú, que la realidad tendría que ser. ujú, Y eso ahí, Carlos, sí tiene razón, porque yo trabajo en una empresa privada y a nosotros trabajamos por presupuesto diario, semanal y mensual. Entonces, a comparación del año pasado, nos piden un 10% de lo que se hizo el año anterior, pero con menos personal. Ahorita estamos escasos de personal y ahorita la meta ellos dicen, bueno, ustedes les dimos números, tienen que llegar a esta meta. Entonces, ahí sí creo que comparto con Carlos en el sentido de que muchas veces no las personas que trabajan esos números entienden la realidad de lo que muchas veces se pueda estar dando. Y por eso ujú. me quedó esa del 85%. Sí, el 85, acuérdense que solo están sacando en el caso de la oferta,
están sacando lo que, para lo que un cierto rubro se ha hecho y que de ese no le van a exigir el 100% porque existen factores externos que no son prevenibles, que pueden hacer que haya un error. Entonces, ya eso se considera el margen de error. Entonces, si está trabajando al 85%, están trabajando a la máxima capacidad productiva y están trabajando a lo mejor para que el servicio haya sido hecho. Pero ahí no, no cuenta acá es la demanda insatisfecha, de lo que habló también Carlos, de que por más que se sobreesfuercen, o sea, no logran cumplir las metas que les han pedido, ¿sí? O sea, porque por lo general, y esa es una estrategia, pero es una estrategia, ojo, o sea, es una estrategia más alguien me está haciendo marketing ahí, sí, y es una estrategia más de marketing que una estrategia real, económica, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, vienen instituciones, porque ya he visto esos casos, que ellos saben que trabajando al 85% de un servicio, están trabajando a la capacidad óptima productiva anual. O sea, están trabajando bien, ¿sí? Pero ellos exigen el 110%, por decirle algo, para que lleguen al 90%, por ejemplo, ¿sí? Pero sin dar más recursos. Entonces, obviamente, ahí va a salir mucha demanda insatisfecha, ¿sí? Entonces, pero es como más en una estrategia de mercado, por lo que mencionaron acá, que las personas que por lo general manejan esto no son economistas y no tienen idea de lo que están, o sea, lo manejan más desde el punto de vista de marketing y de llegar metas que en sí productos enfocados a realmente satisfacer las necesidades reales de las personas con la mejor calidad y con la mejor eficiencia posible. O sea, no. No, y lo que busca la economía es eso. O sea, son diferentes enfoques. Si alguien levantó la mano por ahí. Sí, doctor, pero era un poco fuera de lo que ya estaban discutiendo, entonces por eso ya la bajé, pero asumo que viendo, ay, podría poner lo anterior. Ujú, Gracias. Es que estaba observando esto, entonces yo diría, al solo ver, sin tomar en cuenta nada más que los números que tengo enfrente, mm, en un lugar utópico, entonces yo podría decir con estos números, ok, estoy viendo que para la tomografía estamos ofertando más de lo que es de nuestra demanda potencial, entonces podríamos bajarle a la oferta de la tomografía para aumentarle, qué sé yo, a la oferta que tenemos de rayos X porque esperamos el doble de la demanda de lo que estamos ofertando. Sería como está lógico pensar, así, ¿verdad? excelente. ¿Y sabe qué? De hecho, yo lo había dejado aquí así porque quería ver lo que yo les mencionaba. Los números son fríos y al final solo les los van a mostrar tal y como lo están mostrando acá. Y ustedes como salubristas tienen que analizarlo. Por eso que me interesaba mucho este tipo de ejercicio, porque ustedes quería que llegaran a esa conclusión exacta que llegó Melanie. Porque si ustedes se fijan, al final, este es un cuadro frío, solo da datos, solo números, pero ustedes ya van analizando. Entonces, primero lo que están sacando es la saturación. Si está saturado, significa que hay muy poca oferta, o sea, están ofertando muy poco y la demanda es muy grande. Entonces, si se fijan aquí, dice sí, no, y ahí le van saliendo cuáles están sobresaturados y cuáles no. Pero ahora fíjense el margen de diferencia. De hecho, Melanie se fijó en el punto exacto a lo que iba a llegar ahorita, que en el punto que de la tomografía, vean aquí la diferencia. O sea, este es un dato que no está saturado. ¿Pero por qué no está saturado? ¿Sí? Porque os estamos ofreciendo 12.954 tomografías, pero al final la demanda que nos puede llegar a necesitar tomografías solo es de 3.740, pero les estamos ofreciendo 12.000. O sea, es cierto, no está saturado. No está saturado. De hecho, es un servicio que tiene un exceso de oferta, mucho exceso de oferta. O sea, estamos ofertando demasiado, ¿sí? Y la demanda es poca. Entonces va a servir exactamente para lo que dijo Melanie, porque ahí tenemos recursos, muchos recursos sin utilizar, tiempo muerto, y ahí, en esas áreas que les salgan
con una sobresaturación grande. Entonces ahí podemos hacer los recortes para empezar a jugar y a meter en otras donde realmente sí necesitamos porque están saturados y así. Entonces, esto de acá les va a servir para precisamente para hacer los contrastes. Sí, aquí es un aburdo ejemplo, pero les va a servir para hacer este tipo de curvas que hemos aprendido en las clases anteriores. Entonces aquí les van a salir si hay exceso de demanda, si hay exceso de oferta, dónde están casi que equilibradas las curvas, ¿sí? Y para el servicio de mamografía, por ejemplo, acá está en punto de equilibrio y creo que por aquí sale, aquí hay un equilibrio aceptable, que de hecho aquí está bien, pero no lo reportaron, pero el servicio de tomografías, pediatría. No está reportado. Pero si hicieran la curva de esto, de esta tomografía donde Melanie intervino, le saldría un exceso de oferta extremadamente alto. Pero para eso sirve esto. Por eso que quería que aprendieran también a manejar las curvas, porque todo eso les va a servir en la práctica. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda acá. Si no, aquí esto era lo que tenía para acá. Pero, y la clase espera, voy a buscarla. Mm, ujú, ujú. La clase de hoy es bastante teórica y que me gustaría más que habláramos del tema porque aquí, bueno, todo lo que está aquí hablado lo podemos leer, pero más me interesa que lo discutamos, ¿sí? Voy a compartir acá. ¿Se ven? ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Lo que es la política económica. Para empezar a hablar acá, o sea, creo que todo esto ya se los he ido tocando así poco a poco. Lo de crecimiento económico, desarrollo económico, de hecho creería que alguien me dice la respuesta de qué es crecimiento económico y qué es desarrollo económico, así a grandes rasgos, ¿qué es? Ya lo he hablado en clases anteriores. Y el Bueno, crecimiento se refiere al aumento del PIB de un país, así como el crecimiento económico sí es de forma general. Y la política sería el conjunto de decisiones del gobierno orientadas a lograr fines sociales, como Mm. bienestar, estabilidad y justicia económica. Entre crecimiento y desarrollo económico, la diferencia fundamental. la diferencia fundamental está en que el PIB, el crecimiento económico, únicamente, digamos, es un dato de bienes y servicios. Y el desarrollo económico abarca, además del PIB, cómo están, por ejemplo, las condiciones de vida de la población, el poder adquisitivo, la educación, el estado de salud. O sea, el desarrollo económico se refiere a un marco más integral o holístico con respecto al crecimiento económico. Por eso se dice que el crecimiento económico no es una medida de desarrollo de un país determinado, por ejemplo. Excelente, exacto, eso es. Y eso es lo que quería que se llevaran. Por eso es que me gusta más hacer las clases así bien habladas y discutidas y me encanta el grupo de ustedes. El crecimiento económico es simple, solo es cuánto produce un país. Punto, y se acabó, solo eso es. O sea, lo que mide el crecimiento económico solo es, tal y como lo dijo el compañero, el PIB, pero no, o sea, ¿y el PIB qué significa? Solo lo que dijo el compañero Carlos, significa el volumen de bienes y servicios que se han producido en un área determinada, en un tiempo determinado, que por lo general es un año, ¿sí? Eso es. Ahí no mide quién se beneficia ni nada, solo cuánto se produjo. En cambio, el desarrollo económico es o el término de cuánto de esa riqueza que produjo el país o la región que estamos investigando, cuánto de eso regresó a la población y de cuánto está contribuyendo realmente a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa economía donde se está produciendo el PIB. Ese es el desarrollo económico. Por eso es que al hablar
de cuánto ha crecido un país, no solo basta decir cuánto ha producido, porque se puede producir mucho en ese país, pero si en ese país no le regresa nada a la población y no estamos beneficiando a los mismos habitantes que están produciendo, entonces no estamos hablando de desarrollo económico, ¿sí? Y aquí surge una gran pregunta. ¿Creerían ustedes que este es un término económico, el subdesarrollo económico, pero es un término bastante ambiguo, entonces se surge a debate? ¿Creen que el hecho de clasificar un país en subdesarrollo o en vías de desarrollo es porque realmente va en camino a llegar a un desarrollo económico? O sea, porque aquí ahora podemos hablar de países desarrollados, países no desarrollados o países subdesarrollados. Entonces, ¿creen que el subdesarrollo es una vía para llegar al desarrollo? ¿Qué creerían ustedes? Yo quizás pensaría que no, doctor, No. porque probablemente, bueno, no sé, de acuerdo a lo que acaba de explicar Carlos, y usted lo mencionaba, no significa que en realidad esté en un desarrollo económico, sino que probablemente está en un estado de crecimiento económico y social totalmente diferente. Ujú, Porque si, por ejemplo, decimos que está en subdesarrollo, sería porque tiene una incapacidad para alcanzar metas de desarrollo, un nivel bajo de calidad de vida. Pero si dijéramos que está en vías de desarrollo es porque tendría un crecimiento sostenido y mejoras en la calidad de vida y bienestar general, ujú. Y para decir que está en desarrollo. mucha gente también menciona el subdesarrollo como vías de desarrollo, pero en sí Ujú. no es que vaya a llegar al desarrollo, o sea, no todo país subdesarrollado o en vías de desarrollo, o sea, va a llegar realmente a un desarrollo económico, porque todos Exacto. estos factores influyen mucho, mucho, mucho. De hecho, todos estos factores son los que influyen en el desarrollo económico y en el crecimiento económico. De hecho, por eso se los había puesto acá. Y también depende de cómo las políticas públicas, o sea, cómo el país, cómo se mueve el país y cómo lo estén manejando, ¿sí? Y cómo la riqueza se esté distribuyendo en la población, ¿sí? Y acá, aquí les puse un cuadro. Este cuadro lo pueden revisar, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias en sí del crecimiento económico y el desarrollo económico, los factores que influyen a cada uno y los indicadores, ¿sí? Para los indicadores, por lo general, para el crecimiento económico son los que ya habíamos visto. O sea, aquí van a medir el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita, ¿sí? El ingreso per cápita es prácticamente se calcula dividiendo el PIB entre toda la población, ¿sí? Así se calcula el ingreso per cápita, ¿sí? Entonces, los indicadores, por lo general, aquí entra el índice de desarrollo humano, y es la forma de cómo medir el desarrollo económico, ¿sí? El índice de desarrollo humano, por lo general, involucra las variables de esperanza de vida, educación y los ingresos per cápita, porque aquí estamos hablando de cuánto se ha desarrollado, o sea, cuánto es la población, o sea, cuánto del PIB está regresando a la población, ¿sí? Y los objetivos, esto es lo que hablábamos, que en sí del crecimiento económico solo mide los esfuerzos y avances de los países para alcanzar la solvencia económica, o sea, para producir más, para ser más solventes. En cambio, el desarrollo económico mide los esfuerzos y avances de los países para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. O sea, aquí está enfocado hacia cómo la población se desarrolla en cuanto a lo que está produciendo. Entonces, todos ellos se ven influidos por lo que es la inflación. De hecho, creo que ya hemos tocado el punto de la inflación. La inflación en sí solo cuando oigan hablar de inflación, solo es un aumento de los precios de los bienes y servicios durante un periodo de tiempo. Eso significa inflación. Cuando oigan hablar de inflación es cuánto han aumentado los precios en el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos políticas. Hay políticas económicas, toda política económica de hecho es una política pública y las políticas públicas
todo eso que vamos a hablar, de hecho, es bien teórico. No sé si voy muy rápido y me detienen, pero las políticas públicas tienen ciertas características. Creo que esto, no sé si ya lo han visto en clases anteriores, creería que yo que sí, pero siempre se van a caracterizar por tener una autoridad central, que por lo general es el gobierno, que es el que toma las decisiones para crear las políticas públicas, ¿sí? Tienen fines y objetivos previamente definidos, carácter deliberado de las acciones. Esto significa, deliberar en sí es como un consenso, o sea, que es un acto donde lleva un proceso, al final lleva un resultado y se evalúan los pros y contras relevantes para adoptar una decisión. O sea, en el caso de aquí es tomar una decisión de una política pública, eso es deliberar. Por eso significa, por eso dicen que toda política económica, política pública, perdón, tiene un carácter deliberado, porque no fue tomada al azar, ¿verdad? Y siempre hay existencia de instrumentos que pueden ser manipulados o alterados. Manipulado o alterado no significa algo malo, sino que siempre, sencillamente, que pueden ir jugando. O sea, a medida de que implementan la política pública, pueden ir moviendo, diferentes factores para irla modificando, para que al final llegue a los fines y objetivos que se habían propuesto. ¿Sí? Este es el ciclo de la formación de una política pública. Siempre identifican un problema, se formulan alternativas, adoptan una, implementan esa que adoptaron, y de ahí evalúan los resultados y ven si hubo un problema para corregirlo, ¿eh? En cuanto a los fines, o sea, esto creo que no hay mayor problema. Van a identificar los propósitos más generales de la sociedad. Por eso son políticas públicas, ¿sí? O sea, si una política pública por lo general puede estar enfocada bienestar económico de la población, garantizar, como dice ahí, las libertades individuales. Si es una política pública enfocada a salud, educación, seguridad, ¿sí? Estabilidad política, estabilidad económica, ¿sí? Estabilidad jurídica. O sea, esos son los propósitos, el fin último de una política pública. Y los objetivos es la forma de lograr llegar a los fines, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en una política económica, eh, mm, podríamos hacer algún tipo de política económica donde lo que nos interesa es llegar al fin de, de subir la economía. ¿Y cómo la vamos a subir? Eh, Invirtiendo más y haciendo que la tasa de crecimiento se incremente, ¿ven? Si fuera una política pública de salud pública, por ejemplo, podría ser reducir la tasa de mortalidad. O sea, siempre todas llevan un fin. Y las políticas económicas es, eh, aquí lo mencionan, es el proceso mediante el cual el gobierno, a la luz de fines políticos más generales, decide sobre la importancia sobre ciertos objetivos y cuál considera necesario utilizar instrumentos o instituciones para lograr esos objetivos. O sea, prácticamente una política económica, si es, aquí va a depender más que todo de los ciclos, de qué etapa del ciclo económico estemos, y van a adoptar una cierta política para aumentar la demanda agregada, para disminuir la demanda agregada. ¿Cómo lo van a lograr? Subiendo impuestos, bajando impuestos, incentivando al comercio, ¿sí? Pero todo eso es parte de una política económica. ¿Sí? Entonces, al final, eh, bueno, esto ya es lo que estábamos hablando. Los objetivos de la política económica son, por ejemplo, conseguir un mayor empleo de los recursos, al conseguir la eficiencia. eh, de todo este tipo de políticas económicas son difíciles porque armonizar, y por eso se lo puse así resaltado ahí, porque llegar a un consenso es bien difícil por la razón de que, por ejemplo, en cierto tipo de política económica, se está incentivando al empleo, por ejemplo. Entonces puede ser que por incentivar el empleo,
va a haber más capacidad de más, va a haber más poder de adquisición de las personas, por ende las personas van a tender a consumir más, en vez de ahorrar, a consumir más, porque tienen más dinero, tienen más renta, ¿sí? Entonces eso va a crear, ¿qué? ¿Qué creen que si tenemos una población que está trabajando y está ganando mucho, tiene más renta de la que normalmente tendría, ¿sí? ¿En qué factor de los que he hablado acá va a influir? ¿Qué creen que pasaría si tenemos una población que tiene mucho dinero para gastar en bienes y Inflación, servicios? se Exacto, suben los precios. exacto, exacto, sí, exacto, sí, 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 muy bien. Eso es. O sea, si estamos incentivando a que la población tenga más empleo y tenga más recursos, tenga más renta y que pueda gastar más, entonces los precios van a subir, porque la gente va a empezar a consumir más. Entonces, a eso se refiere con que las políticas económicas son difíciles de armonizar, porque siempre se invierte en algo y se sacrificando algo. Por lo general es la inflación. Y en las políticas de salud, aquí no, se las traje aquí para que las recordaran, pero aquí se pueden, en las políticas de salud pueden ser vistas desde la perspectiva macroeconómica, microeconómica, y aquí va a depender de cuál es el lineamiento que lleva el gobierno, ¿verdad? O sea, hacia quién, la dirección del sistema de salud, por ejemplo, eh, cuando se vea desde la perspectiva macro, siempre vamos a ir con valores. Ahí vamos a hacer políticas en salud en base a los valores de equidad, solidaridad, ¿ya? Y, no injusticia, etcétera, ¿eh? Y desde la perspectiva micro, la mejor manejar la asignación de recursos de la manera más efectiva posible, de acuerdo a las necesidades de la población. Y de ahí surgen las políticas en salud. Creo que aquí no hay esto, todo esto ya lo habían visto, ¿verdad? En clases anteriores, sáquenme de esa duda. Las políticas en salud, no sé si... Lo tocamos un poco con el doctor Sorto en la otra clase y creo que tenemos una materia que se llama Políticas en Salud en la próxima mitad del ciclo. Ok, ok. Y ahí me acaba de sacar una gran duda. Yo pensé que este era el último ciclo que llevaban. Sí, pero como siempre hay dos materias en la primera mitad y dos materias en la segunda mitad del ciclo, porque solo son 10 semanas, entonces las Ujú. próximas 10 semanas tenemos una materia que se llama Políticas en Salud. En salud, ajá. Sí, de ahí van a tocar Ujú. más a fondo todo esto que les estoy explicando acá, de cómo se formula en sí una política pública, pero al final toda política pública y política en salud, lo que quieren es crear condiciones para que haya una buena salud para la población, más en un país como el nuestro, que la salud es prioridad, ¿sí? Y los principales componentes de una política en salud son las intervenciones públicas dirigidas al establecimiento, mantenimiento, fortalecimiento de los determinantes estructurales de la buena salud. Las políticas públicas están dirigidas a individuos, enfocadas a lograr cambios en el comportamiento y los estilos de vida. Y la socialización y empoderamiento, creo que aquí no hay mayor duda. Entonces, pero a lo que sí me quería que nos detuviéramos un poco en las políticas económicas. Las políticas económicas en sí prácticamente son las políticas fiscales, ¿sí? Y las políticas fiscales lo que tratan es de configurar el gasto público y manejar los impuestos, ¿sí? ¿Para qué van a hacer esto? Para lograr una estabilidad, o sea, que la economía vaya estable, ¿sí? Entonces, todo esto por lo general es responsabilidad del Estado, ¿sí? Tal como hablamos de porque acuérdense que una política, la política fiscal es parte de las políticas económicas y la política económica es parte de las políticas públicas, ¿sí? Entonces, el Estado tiene tres grandes funciones. Tiene la función de asignación de recursos, la función redistributiva
la función estabilizadora. La función de asignación de recursos es prácticamente un instrumento que permite planificar, organizar, dirigir y controlar todos los recursos que el Estado tiene para gestionar programas, ingresos, egresos y tener un adecuado financiamiento público. O sea, acuérdense que el mercado más el mercado de la salud tiene fallos de mercado, pero aquí en cuanto a política fiscal se refiere a todo, no solo a salud, sino que aquí hay muchas fallas de mercado. Entonces, y la función de asignación de recursos también hablamos de los bienes públicos, ¿sí? Acuérdense que todo bien público, la característica principal de un bien público es que sería un bien que de no generarse por el Estado no se generaría. Las calles, el alumbrado eléctrico público, parques públicos. Nadie estaría interesado en hacer un parque público, ¿verdad? Si lo dejamos a que el mercado haga un parque público, nunca se va a hacer un parque público, ¿sí? Si dejamos a libre albedrío que el mercado nos proporcione una calle, no nos va a proporcionar una calle nunca. Entonces acuérdense que siempre existen bienes públicos, entonces a eso se refiere la función de la asignación de recursos del Estado. Asignar de la manera más eficiente posible los recursos para generar bienes públicos que de otra manera no se van a generar y tratar de evitar lo máximo posible las fallas de mercado, que son las que hemos venido hablando previamente. La función redistributiva. Aquí es prácticamente es otra función que se va a encargar de la provisión eficiente de los recursos, de los bienes sociales, de que se estén saliendo del mercado, por ejemplo. La mejor forma de asignar los recursos y que que es en pocas palabras, en que los recursos realmente lo que están generando le llegue directamente a la población de una manera justa y de una manera equitativa, ¿sí? Aquí va a depender igual de los valores, ¿verdad? Los fundamentos éticos, políticos, económicos, ¿sí? Pero en sí la función de redistributiva es eso, tratar de que si estamos, por ejemplo, lo que yo les expliqué del ciclo económico, eso sería una función tanto redistributiva como estabilizadora, ¿sí? Si estamos en un periodo en ascenso, eh, tratar de incentivar que ese ascenso se dé la mayor rapidez posible. Si estamos en el auge, mantener en esa fase del ciclo económico lo máximo posible. Y si estamos en recesión, que el impacto no sea directamente tanto al gasto de bolsillo de la población. Entonces ahí el Estado se va a encargar de redistribuir la riqueza, ¿sí? Y la función estabilizadora es para evitar los desequilibrios, prácticamente. O sea, aquí en la función estabilizadora prácticamente habla sobre los impuestos, o sea, y las transferencias, tratar de generar más ingresos en base a impuestos, en base a transferencias que el mismo Estado puede hacer, dependiendo de la fase del ciclo en que nos encontremos. ¿Sí? Prácticamente para siempre buscando que todos los ciclos económicos, acuerden que siempre van a ser de manera inevitable. Entonces, el Estado siempre va a tratar de que esos ciclos económicos impacten de la manera menos fuerte a la población para que la economía siga creciendo, no se pueden estancar. No sé si tienen alguna duda aquí en las tres funciones prácticamente del Estado. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Por lo general lo hace en base a los ingresos, obviamente, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que va a incentivar y va a fomentar al crecimiento económico y todo eso, lo va a hacer con dinero, pues. Y el dinero ¿de dónde lo obtiene el Estado? De los ingresos públicos. Y los ingresos pueden ser ingresos corrientes, y ustedes van a oír hablar de esto, ingresos corrientes e ingresos de capital. Todos los ingresos corrientes son aquellos que obtiene el Estado sin contraer ningún tipo de deuda, ni disminuir sus activos, o sea, sin vender prácticamente nada, ¿sí? Y sin adquirir deuda externa, por ejemplo. Estos son los impuestos, que son los principales, tanto los impuestos
tributarios como los no tributarios, venta de que el mismo Estado da, venta de bienes y servicios, los ingresos financieros, y las transferencias. Transferencias de dinero, o sea, o tal vez, por ejemplo, que, que el mismo Estado tuviera suficiente dinero como para invertir, meter ese dinero a cuenta, por ejemplo, para cierto tiempo y está generando intereses. Todo eso son ingresos corrientes. Y los ingresos de capital, no, porque eso sí los obtiene el Estado por medio de deudas o vendiendo cualquier tipo de activo fijo que tuviera el Estado. ¿Sí? Entonces, pero de esas dos formas son las únicas formas que van a tener ingreso el Estado. ¿Sí? Ingreso corriente, acuérdense que ingreso corriente estamos hablando sin contraer ningún tipo de deuda. Y los ingresos de capital sí, es adquiriendo algún tipo de deuda. Esa es la diferencia de los ingresos públicos. Igual, lo mismo con los gastos. Tenemos gastos corrientes, gastos de capital y gastos por transferencias. Por ejemplo, gastos corrientes son aquellos que tienden al normal funcionamiento del Estado. O sea, el gasto corriente para el Estado son salarios, pagos de intereses de cualquier deuda pública que tengan, compras, las compras que el Estado hace, ¿sí? En bienes y servicios de consumo, o sea, eso es un gasto corriente, ¿sí? Gastos de capital son los que hace el Estado para aumentar la capacidad productiva del sector público, ¿sí? Por lo que estábamos hablando. Porque por ejemplo, si la construcción de una escuela gasto de capital para el Estado, ¿sí? Todo lo que el Estado, en pocas palabras, para que no se me pierdan. Los gastos de capital, porque cualquiera podría decir, si un gasto por transferencia, por ejemplo, son las erogaciones del Estado también que no generan obligación, pero la diferencia grande entre los gastos de capital y los gastos por transferencia, se lo voy a decir aquí, es que en los gastos de capital, el Estado va a recibir algo a cambio. Por ejemplo, si estamos hablando de construcción de, de escuelas, construcción de carreteras o invertir dinero en obras de interés social, ¿quién es el que más se va a beneficiar de todo esto? La persona que recibe el beneficio de la población. Sí, y si lo vemos de una forma macro, quién se va a beneficiar de construcción de escuelas, de carreteras, de obras sociales? El Estado. El gobierno, el El Estado. Estado y la población en sí, Ujú. ¿sí? Alguien dijo por ahí que una población educada, sana y segura es una población activa, ¿sí? Y una de las poblaciones más productivas del mundo, ¿eh? O sea, porque esos son los tres pilares fundamentales de cualquier estado. Recuerden, salud, educación, seguridad, ¿sí? Y es lo que más cada país debería de invertir más en esos tres rubros. ¿Por qué? Porque van a ser una sociedad productiva. Entonces, cuando oigan hablar de gastos de capital, son aquellos gastos que el Estado genera, pero donde va a recibir a cambio. Porque si hablamos de construcción de escuelas, estamos hablando de población educada. Si invierten en salud, también sería un gasto de capital, población más sana. Inversión en carreteras, también. Vamos a hacer que las personas lleguen más rápido a sus lugares de trabajo y por lo tanto produzcan más. ¿Sí? Va. Entonces, en los gastos por transferencia, no, porque en los gastos por transferencia, un caso bien típico podría ser las jubilaciones, ¿sí? Las jubilaciones son gastos para el Estado, sí, ¿sí? Ahora, ¿va a recibir el Estado algo de regreso de una persona jubilada? ¿Qué creerían ustedes? No. No, exacto, porque ya la capacidad productiva de las personas jubiladas ya pasó, ¿sí? Entonces, ese tipo de gastos donde ya tanto el Estado
como la población ya no espera que le va a regresar, entonces eso se convierte para los gastos públicos del Estado, se convierte en un gasto por transferencia, así se llaman. Son gastos donde el Estado gasta, pero no va a recibir nada prácticamente de regreso, ni el Estado ni la población, ¿sí? También podría entrar aquí servicios sociales, personas, por ejemplo, que por víctimas de un accidente quedaron parapléjicas y que por ese producto de ese accidente vial, el Estado les va a ayudar a recuperarse, pero no se van a recuperar al 100% y por ese tipo de lesiones ya no van a trabajar, ya no van a ser productivos, pero el Estado les invirtió en ellos. Entonces son gastos donde ya no va a recibirlos de regreso, ¿sí? Y aquí estamos hablando del déficit fiscal. Cuando hay déficit fiscal significa que si hablamos de equilibrio, estamos hablando de que los ingresos son iguales a los gastos. Cuando hay déficit es cuando hay más gastos que ingresos y en el caso de superávit es cuando el Estado tiene más ingresos que gastos, ¿sí? Entonces, por lo general, si hay un déficit en el sector público, ¿qué podría hacer el Estado para tratar de quitar ese déficit? Podríamos incrementar la recaudación de impuestos, que es la medida más frecuente. También podemos hacer cualquier tipo de endeudamiento, o sea, conceder menos crédito o bajar las tasas de interés al sector privado. Ustedes ya han oído mencionar también las letras del Tesoro Nacional, que son tanto las letras del tesoro, los bonos, son endeudamientos internos que hace el país, donde pone una cantidad X de letras del tesoro y las vende para que empresas del mismo país se las compren y le den el dinero que que el Estado necesita para funcionar. ¿Sí? Le voy a hacer una pregunta, así cuando el Estado, lo primero que trata siempre es, por eso hablan sobre endeudamiento interno y endeudamiento externo. Entonces, para que un Estado funcione cuando hay déficit fiscal, lo primero que va a tratar de hacer es ver si puede subsanar ese déficit fiscal con deuda interna. Entonces, lo primero que hace es tirar letras del tesoro para ver si esas letras del Tesoro Nacional alguien las compra. ¿Quién creen que es de las principales empresas que compra esas letras del Tesoro Nacional? Empresa privada. Sí, de hecho la empresa privada pudiera meterse, pero hay una en específico que es una de las principales que más compra letras del Tesoro Nacional cuando hay. Y es una empresa que Los maneja fondos mucho, monetarios, mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Banco Mundial, Esa ya sería externa. Esas son multilaterales, que son los que se encargan, pero después de que ya falló el endeudamiento interno. se refiere a locales, aquí Sí, nacionales. sí, sí, son locales. Acuérdense que estamos hablando de endeudamiento interno, entonces estamos hablando de locales. Telecomunicaciones. No, hay una que tiene mucho más dinero. Las AFP. La, Las AFP. Las AFP son una de las principales empresas que compran las letras del Tesoro Nacional. Cuando el Estado necesita dinero porque hay un déficit y pone letras del Tesoro Nacional, una de las empresas que más compra es las AFP, porque les conviene comprar las letras del Tesoro Nacional, porque al final el Estado se las va a pagar con interés, ¿sí? Y las AFP tienen mucho dinero. ¿Sí? En cambio, el endeudamiento externo es lo que mencionó el compañero. Aquí no me voy a detener mucho porque aquí son toda deuda que el Estado adquiere con organismos multilaterales, ya sea eurobonos, préstamos a la banca internacional, préstamos a organismos así como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo eso es ya deuda externa. Ya cuando ya le debemos, ya no se subsanó con deuda interna, sino que ya con deuda externa. Y este es un resumen de todo lo que se está hablando aquí arriba.
Deuda externa es toda obligación de pago que posee el sector público con cualquier empresa multilateral, que son por lo general con quien se obtiene, que aquí se los he puesto, el Banco Monetario Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? También se obtiene por bonos soberanos, que son pagarés que forman el Estado con deudas a pagar en 10 años y los intereses cada 6 meses. Estos son los bonos soberanos. Entonces, en sí, ¿quién aprueba los bonos? Siempre los va a aprobar la Asamblea Legislativa con mayoría calificada, ¿sí? ¿Y qué es una mayoría calificada? Un 50 más uno. Eh, O depende, creo, porque en ocasiones creo que piden que sea como bueno, 70 votos. Bueno, depende de la cantidad de diputados que eh, hayan, creo que lo modifican. exacto, a eso voy. Sí, eso es. O sea, va a depender de la cantidad de diputados que hayan. Entonces, si antes eran 84, creo que eran antes, hoy son 60. Sí, entonces para una mayoría simple solo necesitan 40 más uno. O sea, y para la mayoría calificada creo que son 45. Entonces, aquí se necesita la mayoría calificada. La mayoría simple, acuérdense, es 40, ¿sí? Y 45 es mayoría simple, perdón, son 40 y mayoría calificada son 45 ahora. Todo esto ya lo habíamos hablado, de cuál es la situación frente al compromiso, las opciones de pago. Las opciones de pago que tiene es aumentar los impuestos, reducir la evasión fiscal y la elusión fiscal, mejorar la calidad del gasto público o reformando los impuestos, ¿verdad? O sea, tal vez poniendo más impuestos, algún impuesto nuevo que quieran poner, ¿sí? A eso se refiere acá. Y evasión y elusión fiscal, ¿alguien sabe la diferencia entre evasión y elusión fiscal? Sí, Luis, perdón, sí, Stanley. La evasión fiscal, por ejemplo, cuando alguien vende y no emite factura. Mm, mm, Y la elusión fiscal, por ejemplo, en una empresa que al trabajador le paga más, pero en la planilla lo pone como sueldo mínimo exacto, para no exacto. pagar, para no pagar más AFP, para no pagar más de LIS Ujú. y esa parte. Eso es en sí. Cuando ustedes oigan hablar de evasión fiscal, es porque lo hicieron todo ilegal. O sea, tal y como dijo Stanley, ¿verdad? Eh, no emiten facturas, se saltan los impuestos y eso es evasión. Y elusión fiscal es como buscar alguna forma legal de tratar de evitar impuestos, pero haciéndolo todo legal. O sea, eso es así como dice el compañero, que no lo declara en planilla, parece que al parecer todo está bien, pero no está bien. Esa es la diferencia. Y en sí, ¿por qué es preocupante todo esto? Porque en los últimos más de 15 años, de hecho, se ha triplicado la deuda externa. O sea, no tenemos una solvencia económica nosotros para poder subsanar los gastos del Estado. Y aquí en eso no me voy a detener mucho, son las políticas fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. Estos van a depender de qué fase del ciclo nos encontremos, lo que veníamos hablando acá. Esto voy a tratar de hacerlo más grande, pero en sí lo que me interesa que vean es acá. Las acciones, cuando estemos en una política fiscal expansiva, entonces lo que necesitamos es incentivar, ¿sí? Y los instrumentos que podemos ocupar son los impuestos y el gasto, porque son lo principal que el Estado puede influir, ¿sí? Entonces, en una política fiscal expansiva, lo que necesitamos es incentivar, ¿sí? Acuérdense, expansión, o sea, estamos en la fase del ciclo económico donde estamos saliendo del foso y estamos yendo para arriba, ¿sí? Estamos subiendo. Entonces, lo que necesitamos es incentivar la economía.
¿Cómo lo vamos a incentivar? Tal vez reduciendo los impuestos, ¿sí? Y incrementando el gasto público, o sea, que el mismo Estado invierta más en gasto público para que eso al final incentive a que la economía se mueva más. Entonces, ¿qué es lo que se logra? Aumentar el consumo, aumentar la inversión, aumentar la producción, aumentar la demanda agregada y aumente el empleo. O sea, al final lo que conseguimos es un aumento del empleo, pero a consecuencia de que aumenta la inflación. Por eso es que es difícil armonizar las políticas económicas, porque siempre una depende de la otra. Y, por ejemplo, estamos en una fase restrictiva. Aquí estamos en la fase del ciclo donde estamos decayendo, ¿verdad? O sea, ya llegamos al auge y ahí vamos para abajo, ¿sí? Entonces, una forma de tratar de aplacar la caída y que no impacte mucho en los bolsillos de las personas sería incrementar los impuestos, reducir el gasto público para que disminuya un poco el consumo. Va a disminuir la inversión, ni modo, va a disminuir la producción, va a disminuir la demanda agregada, pero al final va a disminuir el empleo, pero va a disminuir la inflación, porque al final de cuentas de lo que se busca realmente en una política fiscal restrictiva es que los precios ya, o sea, si las personas, o sea, la población no tiene mucho poder adquisitivo y todavía los precios están sumamente altos, no van a alcanzar a, a subsanar, entonces hay que disminuir la inflación. Esto de acá, esto de acá se los atraía como un plus, o sea, no es parte de la materia, pero quería que supieran qué es el presupuesto del Estado. Y el presupuesto del Estado es la principal, el instrumento que tiene en política fiscal para desarrollar un plan actual de gobierno. Y en sí aquí lo que va a tratar el presupuesto solo es proyectar los ingresos y proyectar los gastos de un país en un determinado tiempo, en un periodo de tiempo que por lo general es un año, ¿sí? Eso es el presupuesto del Estado. Y acá, en cuanto al presupuesto del Estado, por lo general siempre van a oír hablar sobre ejercicio fiscal. Y el ejercicio fiscal siempre va a ir desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y por ley tiene que ser reportado en los primeros 3 meses del año, ¿sí? Entonces, este es un cuadrito que se los puse para que más o menos entendieran de los ingresos y los gastos, por lo menos del gobierno. Los ingresos los obtiene por medio de impuestos, tasas, derechos, venta de bienes y servicios, obtención de deuda, ¿ya? Ahí obtiene ingresos. Y los gastos, que por lo general son del Estado, son gastos públicos. Acuérdense, escuelas, hospitales, seguridad pública, carreteras, alumbrado eléctrico, agua, etcétera, ¿verdad? Que son para subsanar necesidades de la población y que de otra forma los bienes públicos no se generarían. Eso es teoría de cómo por si quieren leerlo, de cómo se elabora un presupuesto, siempre pasa por una formulación, que por lo general la formulación la hace el Ministerio de Hacienda, donde hace la estimación de gastos e ingresos, luego lo aprueban una partida presupuestaria, luego la ejecutan y hacen la ejecución presupuestaria que se ha elaborado para todas las instituciones de gobierno, hacen el seguimiento, la liquidación y el informe. El informe por lo general siempre se va a publicar en el primer trimestre del año siguiente. Y hay tres formas del presupuesto. Primero, el presupuesto votado, el presupuesto modificado y el presupuesto devengado. Cuando oigan hablar de presupuesto votado, es aquel el monto que aprobó la Asamblea Legislativa. Ese es el presupuesto votado, por el que votaron. Pero el presupuesto modificado es el que efectivamente le entregaron. O sea, de cuánto del presupuesto votado el gobierno le entregó a cada una de las instituciones. Ese ya es sale el presupuesto ya modificado. Y el presupuesto ejecutado de vengado ya es el informe final. O sea, de todo lo que le hicieron del presupuesto modificado y cuánto realmente gastaron. Y aquí es la respuesta a la pregunta que hicieron al principio.
esto del presupuesto modificado y el presupuesto devengado va a depender si se lo gastaron o no, porque algo que verifican ellos es si de lo que le dieron hacia las instituciones de gobierno, si realmente hicieron uso de todo lo que se les dio, ¿sí? Entonces, por lo general, siempre tratan la manera de, aunque no sea la más adecuada, pero de gastarse todo el presupuesto para que no le vayan a recortar para el siguiente presupuesto del otro año, ¿sí? Y eso, esto es a grandes rasgos, aquí lo pueden ir viendo. Esto se los trae para que lo pudieran ver un poco más detenido. Estos son ya desglosados todos los ingresos del presupuesto del Estado, los gastos del presupuesto del Estado y la estructura, ¿verdad? De cómo se dividen. Esto es a grandes rasgos realmente. Pero lo que más me interesaba era que sepan esto, las tres modalidades del presupuesto, que siempre va a haber un presupuesto por el que se votó. Siempre va a haber un presupuesto el que se modificó, o sea, que fue el que realmente le dieron, ¿sí? Porque no siempre le dan lo que solicitan, porque siempre lo que aprueba la Asamblea pasa a otra comisión, que es la que al final ahí ya está el Ministerio de Hacienda, están cada una de las instituciones del Estado, para que a cada institución del Estado le entreguen, ¿sí? Y ya le entregan, entonces luego después tiene que hacer un informe, por eso es que ustedes ven informe de labores porque en ese informe de labores es donde ponen todo detalladamente de todo lo que hicieron en el año para gastarse el presupuesto que les habían dado. Solo que a veces esto no lo analizan, ¿vea? Y al final así como se cae en la práctica mal hecha, pero se da de que para el siguiente presupuesto solo pidamos el 10 o el 15% más y no, sin hacer un estudio real de cuánto es la necesidad de cada una de las instituciones. No sé si tienen alguna pregunta, esto es lo que les traía para esta clase. Me disculpan que si fui un poco rápido, pero todo lo que me interesaba es el principio y el ejercicio. El ejercicio era lo que más me interesaba, dedicarle todo el tiempo posible. ¿No sé si tienen alguna pregunta? Si no, nos vemos primero Dios el otro fin de semana, el otro lunes, perdón, el otro sábado. Sí, otra cosa, antes de que se me olvide. Si ustedes quieren, podemos hacer reuniones de grupales para cada uno de los grupos para irme reuniendo, ¿sí? Así las programo para la semana 7. O sea, en esta semana no hay tarea, ¿sí? Solo van a recibir el documento ya con las modificaciones de esa que me acaban de entregar y les dejo programadas en la programación de la semana 7 podríamos hacer reuniones. Yo se las dejaría programadas. Si ustedes están de acuerdo, podríamos programar miércoles y jueves. Cuatro grupos el miércoles y 3 el jueves, si ustedes gustan, para ir afinando detalles de cada una de las. ¿Sí? Yo sí estoy de acuerdo, doctor. Sí, doctor. Ok. Igualmente, por favor, Así gracias. lo vamos a hacer. Así lo vamos a hacer. Se lo voy a dejar programados. Va a ir por grupo. Creería yo que a grosso modo los primeros 4 grupos nos reunimos el miércoles. Podrían ser reuniones de unos 20 minutos el miércoles a partir de las 8 de la noche y ya nos reunimos para tocar puntos específicos ya del proyecto integrador final. ¿Sí? Ok. Pasen feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor. Tardes. Muchas gracias. Ok. Gracias, adiós. Dios, pasen feliz.